Esta vida es indestructible. ¿Cuántos dicen amén? Esta vida es indestructible. Es decir, esta vida no la pueden destruir. Hubo un tiempo donde parecía que ya no había, pero siempre ha habido. Entonces es importante para nosotros poder comprender la importancia que debe tener la Biblia para nosotros, la palabra de Dios. Porque una de las cosas que el enemigo quiere hacer en este tiempo, para que usted y yo nos desviemos, lo primero que quiere hacer es que abandonemos la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es esa antorcha. Es esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Nosotros tenemos una referencia para nuestra vida y esa referencia está en la Biblia. Yo quería mostrarles rápidamente un video. Rápidamente, creo que no dura ni 2 minutos, donde vemos cómo personas arriesgan su vida por tener una Biblia. Y nosotros que la tenemos, no la apreciamos, no la valoramos. Y no sabemos cuánto tiempo nos quede teniéndola. No sabemos si mañana se nos quite. ¿No es cierto? Si mañana se nos prohíba, como en este caso. En un país del mundo, si eres cristiano, solamente la familia King puede ser adorada. Está totalmente prohibido tener una Biblia o asistir a una iglesia. Y el gobierno usa a los niños para descubrir a los cristianos que viven su fe en secreto. Hoy conocerás la historia de Eaun, una niña norcoreana. Su profesora le pidió que buscara un pequeño libro negro en su casa. No le digas a tus padres que estás buscando este libro. Si lo encuentras, tráelo mañana a la escuela y ganarás un premio, le aseguró la profesora. Animada, Eaun llegó a su casa, segura que recibiría el regalo, porque había visto el pequeño libro negro en su hogar. Cada noche, su madre lo escondía debajo de los cojines del sofá. Eaun encontró el libro negro, la Biblia de sus padres, y sin decir nada, lo guardó en su mochila. Al día siguiente, Eaun entregó el libro a su profesora y esperó con expectativa por saber cuál sería su premio. Pero la niña fue conducida a la sala del director de la escuela, donde la profesora le dio la noticia de que nunca más volvería a ver a sus padres. Simplemente mostramos esto para que reflexionemos. Nosotros tenemos mucha riqueza, entre ellas la Biblia. Creo que es la herencia más grande, aparte del Espíritu, que el Señor nos pudo haber dejado. Ustedes se imaginan que no tuviéramos la Biblia. ¿Cómo podríamos conducirnos en este tiempo? Por eso es que necesitamos apreciar nuestra Biblia. Porque por otro lado es la única que nos va a llevar al reino. Esta mañana Wilbardo compartió y dijo, ¿cuál es nuestra meta? Todos dijeron el reino. Bueno, para que lleguemos al reino tenemos que tener la antorcha. Y esa antorcha es la palabra profética más segura que la tenemos en la iglesia. Hoy muchos grupos cristianos están usando la Biblia, pero no están usando de manera apropiada. Infelizmente el pueblo va y viene. Por eso es que necesitamos saber qué es el Evangelio. El Evangelio, por un lado, es una persona que fue prometida antes por los profetas en la Sagrada Escritura, que era Jesús. Pero decir que el Evangelio es una persona es muy genérico, muy general. Necesitamos ver qué es el Evangelio. Y Romanos nos muestra claramente qué es el Evangelio.
Por ejemplo, Cristo y su obra es lo que resultó en lo que hoy somos. Y esta obra se basa en una salvación completa, en una salvación plena, que Dios, desde que el hombre cayó, se empeñó en hacer, porque Él nunca desistió del hombre y nunca va a desistir. Por eso el Señor está haciendo cosas maravillosas en nuestro medio. Muchos hermanos nuevos están llegando, muchos que se habían ido están regresando. El Señor está trayendo todos los que son de Él, porque el tiempo está cerca, porque el tiempo en breve el enemigo de Dios será aplastado debajo de nuestros pies. Y esa es la vida plena de la iglesia. Una vez que el cuerpo de Cristo logra esa practicidad, ese vivir, esa expresión en esta tierra, el enemigo no tiene paso. Entonces es necesario que nosotros podamos entender la estructura del Evangelio romano. Del capítulo 1 al capítulo 3:20 nosotros vemos la condición del hombre. Y esa condición del hombre es un hombre condenado, un hombre que no tiene esperanza, un hombre que cuando vive en sí mismo es enemigo de Dios. No hay cómo salvarlo, no tiene esperanza, ¿cierto? Pero es necesario que Cristo aparezca para extenderle la mano a ese hombre y sacarlo del lago de fuego, así como sacar un tizón del incendio. Y así fuimos sacados nosotros. ¿Cuál es la intención de Pablo al escribir la condición del hombre? Yo pregunto, ¿para qué recordarle a los hermanos a través de Romanos lo que el hombre era? Porque la carta a los romanos es escrita para los hermanos. La Biblia es para los creyentes, no para los incrédulos. Todo lo que está ahí escrito es para nosotros, no para los que están afuera. Ahora, ¿cuál es el objetivo de mostrarle al hombre su condición? O a los hermanos lo que eran antes de conocer al Señor. La intención es que nosotros podamos ser conmovidos. Porque nuestro Dios puso al hombre en el huerto y pudo haber puesto solamente el árbol de la vida, ¿sí o no? Para que el hombre comiera del árbol de la vida, porque no tendría otra opción y simplemente ser lleno de la vida de Dios en el huerto. ¿Por qué Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Usted se ha hecho esa pregunta. Yo voy a respondérsela. Porque Dios no quiere un ser que le sirva por obligación o porque no tenga otra opción. Dios quiere un ser que le sirva porque lo eligió. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque en el cielo hubo una rebelión. Porque en el cielo no había otra opción. Sin embargo, aquel querubín, grande protector, llamado Lucero, su corazón se llenó de codicia, su corazón se llenó de envidia. No me pregunte de dónde salió eso, pero se llenó y de ahí se produjo una rebelión. Y esa rebelión causó que la tierra estuviese desordenada y vacía. Hasta que en Génesis 1:2 Dios comienza a ordenar, reordenar la tierra. Y produce al hombre, pero lo coloca en el huerto para que el hombre tome la decisión. ¿A quién va a servir? ¿De qué se quiere llenar? Esa es hoy tu decisión.
sigue siendo nuestra decisión. Gracias al Señor, nosotros un día conocimos a Jesús. ¿No es cierto? Tuvimos un encuentro con Él. Fuimos salvos, fuimos regenerados. La vida de Dios entró en nosotros. Pero es necesario cada día tomar una decisión. ¿Cierto? Por eso Pablo usa estos capítulos para mostrar la condición del hombre. Correcto. Porque el hombre tiene la naturaleza del pecado, pero una vez que es regenerado también tiene la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza necesita crecer. Esa vida necesita desarrollarse, crecer, para que nosotros podamos lograr y alcanzar el propósito de Dios. Por eso es tan importante que nosotros veamos este libro en este tiempo. Un tiempo donde hay tantas tendencias, tantas corrientes, tantas cosas que nos pueden desviar del camino que el Señor quiere que nosotros caminemos. Por eso Romanos dice, el capítulo 1, versículo 16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, en el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué este Evangelio es poder de Dios? Bueno, se dice fácil, pero el proceso no es sencillo. Es hacer de pecadores hijos, y de hijos herederos. Es un proceso que se dice fácil, pero el camino no es nada fácil. Hacer de pecadores personas que estaban perdidas, condenadas, sin esperanza, no solamente salvarlos, porque el sentimiento de Pablo al escribir Romanos y al llamar la atención de los romanos, todos los creyentes que habían allí, que muchos de ellos, no lo sabemos, habían venido quizás de todas las ciudades que Pablo había visitado. Correcto, así es. Y estaban ahora en Roma. Sí. Por la Macedonia era una colonia romana, perseguida, sufrida. Eran muy pobres porque los romanos los persiguieron durante mucho tiempo. Mataron muchos de sus familiares. Fue una región bien golpeada. Aparte de la pobreza extrema que había en esta región, y también de Corinto, y también de Éfeso y de Galacia, parece que todas las iglesias habían convergido en Roma. Y Pablo está muy cargado, porque lo que nos va a sostener, hermanos, en los tiempos difíciles no va a ser nuestra emoción, va a ser lo que realmente ha tocado tu vida interiormente. Porque el tiempo que se acerca es, infelizmente tengo que decirlo, lo superficial no va a permanecer. Aquella vida cristiana superficial no va a permanecer. Y Pablo dice con aquella fuerza, el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Porque tomó pecadores, personas inservibles, destinadas al lago de fuego, para hacerlas hijos de Dios. No simplemente para salvarlas, porque es importante para mí decirles hoy que lo que Cristo hizo es extremadamente excelente. Y eso debe impresionarnos. Cuando Pablo iba camino a Damasco, no puedo evitar comentar este asunto, ¿no? Pablo iba cargado de muerte, cargado de celo, cargado porque para él el cristianismo había venido a ser una amenaza, la plaga para el judaísmo, para la religión que Dios había establecido, porque el templo era santo, todo era santo. Para él estaba convencido
convencido de aquello, aunque era errado en aquel momento. Era un hombre convencido. Entonces Dios dijo, este hombre no me conviene de aquel lado, me conviene de este lado. Y camino a Damasco se le presentó una luz. Pero como Pablo era un hombre entendido, porque déjeme decirle que Pablo, que dijera mi hermano Israel Riera, no era ningún pico redondo. Pablo era un hombre preparado, sumamente preparado. Era Saulo de Tarso. Caramba. Ciudadanía romana. Instruido a los pies de Gamaliel. Hebreo de hebreo. Hebreo de hebreo. Fariseo, hijo de fariseo. Hablaba latín, italiano, hebreo, arameo, griego. Licaónico. Oye, imagínense eso. Después luego se lo explica. Se lo explica el mensaje de mañana en la tarde. Y este hombre, que era un señor entre sus contemporáneos, irreprensible, se le aparece una luz. Inmediatamente él percibe que esa luz es algo celestial. Claro. Inmediatamente, y percibe que es algo sobrenatural, celestial, y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente. Y entonces aquella voz le dice, yo soy. No, ¿qué quieres que yo haga? No. Señor, ¿quién eres? Y entonces inmediatamente el Señor Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dios. Inmediatamente Pablo rebobinó y dijo, yo no persigo a este Jesús, pero persigo a los del camino, es decir, a los que invocan su nombre. Entonces quiere decir que él y ellos son una misma cosa. Lo entendió inmediatamente, y por haberlo entendido dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Bueno, ve a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y ahí comienza esa carrera maravillosa de Pablo. Pero él está preocupado. Y ahora yo entiendo más claro, cada día veo con más claridad este asunto. Él está muy preocupado porque él ve la reacción de los creyentes, ve la reacción de las iglesias, ve la reacción de los ancianos, ve la reacción de los jóvenes, ve la reacción de toda aquel cuerpo de Cristo, aquella expresión de Cristo, y los ve tan faltos de aquella revelación, y él se inspira en el quinto evangelio. Aleluya. El Romano. Amén. Un libro sumamente importante. Un libro que cobra demasiada importancia para nuestra vida y para nuestra carrera cristiana. Y sigo en Romanos 1:16, el poder de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque estaba complicado salvar al hombre. Y desde Moisés hasta la venida de Cristo, el hombre solo tenía una opción: matar animales. Sí, correcto. En lugar de él, para expiar el pecado. No había cómo resolver el problema del pecado. Imagínense ustedes cuántos animales tendríamos que traer aquí para expiar todos nuestros pecados. Y con el problema del ganado ahora, ¿cómo sería eso? Pero alabado sea el Señor. No. Alabado sea el Señor. Dios se hizo hombre. Dios se encarnó. Tengo que resolver este asunto. Y hubo comunión ahí, el Dios triuno. Y el Señor Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí. Y Dios se hizo hombre, hermano. Entró en un vientre. 9 meses. A los 9 meses salió. Tuvo un vivir de la
niñez, solo aparece allá en Lucas, cuando él tenía 12 años, que se quedó en el templo y tal, y hubo una situación allí. Después aparece a los 30 años bautizándose y comienza su ministerio terrenal, que duró apenas 3 años y medio. Muerte de cruz. Juan dijo, este es el Cordero de Dios, que quita, que elimina el pecado del mundo. Y esa muerte, hermanos amados, alabado sea el Señor, trajo beneficios maravillosos. Por medio de su muerte, alabado sea el Señor nos trajo el perdón de pecados. Perdón de pecados. Y nosotros no logramos percibir todavía lo que eso significa, hermano. Porque es que no hemos logrado ver de dónde fuimos sacados. Y por eso Pablo toma 3 capítulos para mostrar la condición del hombre. Y la ira de Dios. Y el juicio de Dios sobre el pecador. Y cómo Dios lo entrega a mente reprobada. Y cómo Dios lo entrega a cosas vergonzosas. Y cómo Dios los entrega a cosas que el hombre finalmente no concibe, no entiende, pero las hace. ¡Qué horrible! Es el ser humano sin Cristo. Lo muestra Romano. Y lo primero que necesitamos percibir es eso, hermano. Fuimos perdonados. Perdonados de una condenación segura. Sin haber nosotros hecho nada. Solo creer. Amén. Y el Señor nos perdonó. Resolvió el problema del pecado. Nosotros hoy tenemos acceso a Dios gracias a esa muerte, gracias a esa sangre que fue derramada por nosotros. Y que debe ser una de las razones poderosas por la cual nosotros debemos consagrar nuestra vida al Señor. Porque Dios hoy desea que nosotros seamos recíprocos. ¿En qué sentido? En darle nuestro corazón, en darle nuestra vida. Pero necesitamos recibir esa visión que Pablo recibió. Y por eso él se apasionó por hablar. El libro romano es tan completo. A partir del capítulo 14, 15 y 16, Pablo se dedica a hablar de la universalidad de miembros que hay en la iglesia, de la importancia que cada uno tiene. Es decir, Romanos muestra desde la obra de Cristo hasta la culminación, que es la glorificación, la máxima expresión de Dios en esta tierra, para que el Señor regrese. Y el primer beneficio que recibimos fue que fuimos perdonados. Imagínese usted un preso, un condenado de cadena perpetua, y que le perdone. ¿Cuál sería su reacción? Tú eres homicida, eres todo lo que dice Romanos 1, 18 en adelante hasta el capítulo 3, versículo 1. Imagínese usted, todo eso era usted y era yo, y el Señor nos perdonó. También nos justificó, porque lo que el hombre perdió en el Edén fue la justicia, la santidad y la gloria. Y el Señor Jesús pagó por nosotros, y por ese pago que Jesús hizo fuimos justificados. Alabado sea el Señor. Entonces hoy Dios puede mirarnos, porque mira a Cristo. Entonces mira, Él pagó. Nuestra deuda fue solventada, nuestra deuda fue saldada. Pero no solamente nos justificó, también nos reconcilió. Porque de repente yo tengo una deuda con Willy y le pago, pero quedamos enemistados. Porque el hombre mala paga.
decir, freno a mala paga. Y quedamos enemistados. No, pero Dios, que Jesús hizo todo completo. Él nos justificó. Primer beneficio, perdón de pecado. Segundo beneficio, fuimos justificados. Tercer beneficio, fuimos reconciliados. Y aquí tengo muchos versículos, pero podemos leer por lo menos uno, Romanos 5:11, que está después del 10, del 5:10 que leímos, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, de quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fuimos reconciliados, es decir, ahora Dios nos acepta. Dios nos recibe, ahora nos recibe. Ya no somos enemigos. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna barrera entre Él y nosotros. Entonces, hay otra razón más por la que nosotros debemos acercarnos a Dios. Confiadamente, creyendo que Él nos recibe, nos reconcilió, nos justificó, nos reconcilió, nos santificó. Es decir, nos separó, como dice el cántico, ¿no? Que ahora somos su pueblo. Sí. Y nosotros hemos decidido. Sí. Ve que ese himno es bien claro, ¿no? Ya he decidido. Sí. Debería decir, ya he entendido de qué pueblo soy. Amén. Porque nosotros somos santos. Porque el Señor nos santificó. Es decir, nos separó. Efesios dice que fuimos escogidos desde antes de nacer. Yo creo que en una conferencia aquí, una reunión, yo compartía eso. Si usted se pone a ver, a revisar su niñez, su infancia, cómo usted ha sido librado hasta ahora, ha sido porque el Señor lo escogió. Porque el Señor lo llamó. Y usted no está aquí porque usted quiso venir, usted está aquí porque Dios lo trajo. Créame que es así. Alabado sea el Señor. Fuimos santificados, perdonados, justificados, reconciliados, santificados. Y el Señor en su humanidad, en su vivir humano, también experimentó toda tentación, todo sufrimiento, para hoy ser nuestro consolador. Para hoy ser aquel que nos comprende en nuestras debilidades, en nuestro sufrimiento. ¿Sabe por qué nosotros cometimos tantos errores en el pasado? Porque nosotros solo considerábamos una parte del ser que Dios creó, es su espíritu. No considerábamos su alma, ni su cuerpo. Entonces pretendíamos que la gente solo fuera espíritu, ¿no, Néstor? Néstor Hernández es un padre para nosotros, ¿sabes? Hermano Néstor, si nosotros tenemos 30, Néstor tendrá unos 35 años, 40 años en la misión de la iglesia. Porque gracias al hermano Néstor, nosotros estamos aquí en la iglesia. Yo recuerdo en los años 90, Néstor, 91 por ahí. Yo llegaba a mi trabajo y estaba Néstor en mi casa. Como él siempre con una sonrisa. ¿Te acuerdas, Néstor, de esos años? Nos pastoreó, ¿verdad? Muchos años. Gracias, Señor, hermano Néstor. Hoy para nosotros es un ejemplo de humildad y de aprender a dar paso a lo que Dios hace. Él nos ayudó, ahora nosotros estamos aquí ayudándome. Amén, Néstor. Amén. Esa es nuestra historia. Qué maravillosa es la vida de la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Gracias al Señor.
El Señor es maravilloso, porque solo considerábamos el espíritu. Nos olvidamos de las emociones y nos olvidamos de cuidar a las personas en sus tres partes. Y Cristo en su humanidad, o sea, Cristo en su obra, porque dentro de lo que Dios hizo está la parte humana de Jesús, donde Él sufrió, donde Él lloró, donde Él tuvo compasión, espágina, ¿recuerdan? Esclano, donde Él tuvo compasión de las ovejas del pueblo, donde Él también fue tentado en Mateo 4, ¿no? Donde Él fue tentado en todo según Hebreo. Yo sí quiero leer ahí Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y por qué el Señor fue tentado en todo? Para ser un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y yo no puedo evitar recordar, ¿no? Yo esta mañana me alegré mucho. Mire, y que ayer, ya estoy pensando que llegué ayer. Llegamos fue esta mañana. Pero esta mañana yo me alegré cuando vi a Pedro de San Felipe, Pedro, aleluya, con su familia, ¿no? Con su esposa, alabado sea el Señor. Me alegré cuando vi a Manuel, cuando he visto algunas caras que tenía días que no veía. Tiempo. Duque, mi querido Héctor Duque. Ah, qué bueno, su familia. Me alegré. Porque tenía días que no lo veía, tiempo que no lo veía. Y yo no puedo evitar recordar ese momento en el que el Señor, aquella conmoción tan terrible de la crucifixión. ¿No es cierto? Porque el Señor está siendo entregado por uno de sus discípulos, por Judas. Imagínense ustedes aquel asunto, humanamente hablando. Como cuando tú te sientes traicionado por alguien a quien le diste confianza, que aunque el Señor no sabía todo, pero los discípulos, ¿cómo se sentían? Humanamente hablando, emocionalmente hablando. Judas, que comió y montaba con nosotros, el tipo era un traidor. ¿Cómo se sentían? ¿No es cierto? Y el hombre lo entrega con un beso. Por eso Pablo dice, óculos santos. Como diciendo, los besos son peligrosos. Y entonces aquella situación, el Señor queda solo, pero sacó la espada, cortó la oreja de Marco, y cuando el hombre se le bajó la adrenalina, negó al Señor. Y había una mujer, hermano, que amaba al Señor. Bendito sea Dios por las mujeres. ¿Ah? Una mujer que era una pecadora, pero en este momento ya había sido santa, había sido cambiado de posición. Y esta mujer buscaba al Señor incesantemente en el sepulcro. Al punto que el Señor dijo, tengo que aparecerme en esta mujer, porque si no se le revienta el corazón. ¿No cree usted que fue así? Sí, tiene que haber sido, porque cuando el Señor se le aparece, el Señor le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Sabe que esta mujer insistió tanto en su llanto, en su clamor de ver al Señor, que obtuvo las primicias de la resurrección. Bendito sea Dios.
apareció y quería abrazarlo. Pero el Señor le dijo, no me toques, pero haz una cosa, ve y dile a mis hermanos. Ahí se consuma la transferencia de pecadores a hijos. En la resurrección, Cristo cambia totalmente nuestra historia y nos traslada de pecadores a hijos. Por primera vez Jesús le dice a sus discípulos, hermanos. Sí, usted debería saltar de la silla. Usted es un pecador que gracia ganó. Y el Señor lo hizo hijo de Dios. Pero es tremendo, no quiero terminar esta parte de María, ¿no? Porque el Señor le dice, dile a mis hermanos que he resucitado. Y a Pedro. ¿Acaso Pedro no estaba incluido entre los hermanos? Sí estaba incluido. Solo que Pedro tenía una situación especial. Así como quizás tú tengas una situación especial. Estás sufriendo, estás padeciendo, estás en una situación difícil. Recuerda que el Señor siempre, siempre, siempre se acuerda de ti. Siempre te tiene presente. Siempre está ahí diciendo, ¡Hija, Pedro! Alabado sea el Señor. ¡Y a Pedro! Por eso él, en su vivir humano experimentó todo. Porque no se olvida de nosotros. Por eso podemos cantar, Dios está conmigo, vino y me buscó, enfrentó dolores, todo soportó. No hay distancia, cerca puedo estar, cumple su promesa. Ya. No se emocione. Porque es que después me pongo a cantar, los muchachos tocan y se va el mensaje y todavía me falta. Y me quedan 20 minutos. En resurrección hubo un parto universal. Jesús produjo los muchos hijos de Dios. Que él había profetizado en Juan 12:24. Donde el grano de trigo tenía que morir, caer y producir mucho grano. Que son muchos hijos. Se muestra entonces la obra de Cristo. Por eso Pablo habla en el primero versículo de Romanos acerca de Jesús, que fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección, pero que era del linaje de David según la carne. Y Pablo está queriéndonos llevar a ver la obra de Cristo, que Cristo efectuó, y la obra que Cristo está efectuando. Porque lo que Él efectuó llega hasta la resurrección. Lo que Él hizo. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Por qué llega hasta la resurrección? Porque Él cumple todos los requisitos que el Padre exigió para aceptarlo. Y cuando Él resucita, la vida que estaba en Él como el único ser en la tierra, el único ser humano en la tierra con la vida de Dios, fue liberada porque Él venció la muerte. El Padre tuvo que resucitarlo porque Él cumplió todos los requisitos. Y por eso Dios lo resucitó de los muertos, lo levantó, venció el pecado, venció al diablo, venció a la muerte, venció al Hades. Hoy está venciendo nuestro rey, hoy está venciendo al viejo hombre, hoy está venciendo nuestra naturaleza que se opone a la naturaleza de Dios. Y en resurrección Él nos hizo hijos, hijos de Dios, hijos legítimos, no bastardos, no adoptados, legítimos hijos de Dios. Por eso Juan 1:12 dice: los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13: no son engendrados por voluntad humana ni por voluntad de varón, sino de Dios. Su vida está en nosotros. Él nos engendró.
poderosa. ¿No es cierto? Por eso Pablo dijo: el Evangelio es poder de Dios. Porque solo el poder de Dios podía hacer esto. Estábamos condenados, perdidos, pecadores. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo, en su vivir humano, pagó el precio y nos hizo hijos en resurrección. Y nos dio su vida. Y esa vida nos hizo hijos de Dios, que hoy necesitan entrar entonces en ese proceso de transformación. Porque no es solo hijo, no es solo hijos. Pablo dijo en Romanos 8, ¿sí? Menos mal que mañana yo continúo. Si no termino hoy, termino mañana. Romanos 8, versículo. Estoy en hebreo. Mis hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Saben lo que Dios hizo con nosotros? Es una cosa tremenda, demasiado especial. Porque el daño que el hombre recibió en la caída fue terrible. Fue terrible porque la naturaleza del pecado entró en el hombre. Y esa naturaleza del pecado lo mató. Para con Dios lo mató. Dios no podía usar al hombre en esa condición. Lo mató. Y fue, mañana vamos a ver si nos da tiempo de hablar de eso en la mañana. Y fue algo adentro, no fue fuera. El problema del hombre, hermano, no está fuera del hombre, está dentro del hombre. Nuestro problema no está fuera, porque el Señor hizo todo por nosotros para darnos un camino que nosotros llamamos, o que el hermano Don llamó, la salvación orgánica. Es decir, la vida de Dios entró y esa vida está operando en nosotros para transformarnos de adentro hacia afuera, para convertirnos en herederos. Ya somos hijos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dile al hermano que está a tu lado: ya somos hijos. Ya no somos pecadores, ya somos hijos. Pero Dios no está contento con eso. Dios quiere hacernos herederos. Herederos. Dios quiere más. Dios quiere que vaya a España. Herederos. Y entonces ahí usted empieza a entender por qué esta vida es tan difícil para nosotros. Porque nosotros somos como el salmón. Nada contra la corriente. Y de paso en su vida. En su vida. En ascenso. Rumbo a la gloria. Rumbo a la gloria. Y por eso que necesitamos comprender el Evangelio. Pablo comprendió todo, hermano. Este hombre fue dotado por Dios. Y él definitivamente estaba muy preocupado por las iglesias. Porque ahí mismo en Romanos él dice: lo que sobre mí se agolpa. ¿Fue en Romanos o en Corintios? En Corintios. Y lo que sobre
a mí se agolpa la preocupación por todas las iglesias. Pablo estaba sumamente preocupado. Porque por un lado él temía haber corrido en vano. Yo quisiera agregar una cosa más a lo que Will habló sobre ir a España. Porque Pablo fue un hombre que recibió una comisión tan fuerte de llevar el Evangelio. Pero no era tanto por la comisión, era por lo que él había logrado ver, que lo muestra en Romanos. Y eso quemaba su corazón. Es decir, Pablo dijo, yo no vivo más para nada, sino para este asunto. Y entonces él se entregó, él decidió ser eunuco. No quiso casarse porque seguramente eso le iba a impedir. ¿Sabe cuánto tiempo duraban esos viajes? Nosotros viajamos bastante. Gracias, Señor, por las esposas que nos dio, pero ellas sufren bastante por nuestra ausencia. Viajes, muchos viajes, pero estos viajes no se comparan con los nuestros. Estos eran meses. Y Pablo no descansaba. Su corazón no tuvo descanso, porque él no vio que por lo menos había cumplido en algo el propósito de Dios. Por eso él dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y yo prosigo, porque creo que me gané una corona. Y yo sé que esa corona no es solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque los que aman su venida, hermano, realmente quieren propagar este evangelio. ¿Por qué deberíamos predicar el evangelio? Porque logramos ver lo que Cristo hizo para salvar al hombre. Y deberíamos ser constreñidos, conmovidos a salvar, a predicar el evangelio para que la gente se salve. No puede ser que nosotros sepamos que mucha de nuestra familia puede parar en el lago de fuego. Padres, tíos, abuelos, sobrinos, colegas, amigos, vecinos. No puede ser que nosotros podamos tener tanta insensibilidad al respecto. Por eso Pablo no paraba de predicar, porque él pudo ver, pudo percibir lo que Cristo hizo para salvar al hombre. Fue algo muy grande, hermano. Hoy nosotros hablamos de esto, brincamos, saltamos, nos aplaudimos, nos gozamos, pero fue muy grande. El Señor se angustió porque lo que le venía era muy fuerte, demasiado fuerte. Por eso nosotros necesitamos abrir nuestro ser. El tiempo es difícil, créame. Consagrarse a Dios ahora es más difícil que en nuestra época. Así es. Mantenerse firme en el Señor sin vacilar en este tiempo es mucho más difícil. Por eso necesitamos aferrarnos a la palabra. Por eso necesitamos aferrarnos a la oración. Por eso necesitamos aferrarnos a la comunión, a congregarnos, a estar juntos. Hay que pagar el precio, sí, hay que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio. Y el año 2019 lo hemos declarado el año del Evangelio. Colocarán iglesias en todo lugar. Muchos serán salvos. Porque nosotros queremos ganar este sentimiento y permitirle a Dios que nos salve con su vida. ¿Acaso no estaban salvos los santos? ¿Y por qué Pablo habla de otra salvación? ¿Cuántas salvaciones hay?
Pero una tiene que ver con lo que Cristo hizo y otra tiene que ver con lo que Él está haciendo y con lo que tú le permites que Él haga. Y ahí es donde está el asunto. Ahí es donde nosotros necesitamos reconsiderar nuestra condición y nuestra vida hoy. Porque esta vida que nos está salvando hoy, que hoy nos salva, se ve en nuestro vivir. La vida no es abstracta. La vida tiene una expresión. Cuando veníamos entrando en el campamento, vimos cómo las plantas han crecido. Están creciendo bastante. O sea, crecieron rápido desde la última vez. Los pinos. Yo me di una vueltita ahí, rapidito. Un reconocimiento. Porque Dios ni manda fotos ni nada. O sea, tenemos que hablar con Dios, ¿verdad? Con Dios y su comitiva, porque ahora tiene un adjunto que llaman Wilmer. Hice un pequeño reconocimiento y vi las plantas crecer. Eso nos muestra que la vida tiene una expresión. No me digas que estás creciendo en vida si eres la misma persona. No me digas que estás permitiendo que Dios trabaje en ti si no te has arrepentido. Si no tienes un encuentro con Dios cada día. Si no haces una retrospectiva de tu semana, de tu día. Porque si eso no está pasando, entonces tú no estás permitiendo que esa vida te salve. Y ese es un punto bien importante. Porque esa era la mayor preocupación de Pablo. Lo que Cristo hizo, lo hizo. ¿No es cierto? Y lo hizo perfecto. Porque quiero darte una noticia. Una vez que eres hijo, nunca, pero nunca dejarás de serlo. Nunca. Never in the life. Nunca en la vida dejará de serlo. Por eso el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. por eso él regresó. ¿Sabe por qué regresó? Porque él era hijo. Si no ha sido hijo, no regresa, pero porque era hijo, regresó. Y lo más maravilloso es que el Padre lo estaba esperando. El Señor siempre nos estaba esperando. Él siempre miraba al camino. Porque como padre sabía que su hijo iba a regresar. Y lo esperaba. Y un día lo vio y corrió. Vino de la diáspora. Y corrió y lo abrazó y le hizo una fiesta. Y el hijo mayor juzgó. El religioso siempre juzga. Bueno, este viene de pecar y le van a hacer una fiesta. Pero así es Dios cuando hay arrepentimiento. Esa es la condición. No es que usted no agarre esta palabra por la tangente. Tiene que haber arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, créame que le hacemos una fiesta. Alabamos al Señor. Arrepentimiento genuino que tocó el corazón del Padre. Y ese arrepentimiento, aleluya, lo hizo volver a casa y recuperar su posición. Qué maravilloso es este asunto. No hay manera de que la obra de Cristo, de que lo que Cristo hizo no tenga valor. No, siempre seremos sus hijos. Pero herederos es otra cosa. Y por eso necesitamos luchar por la herencia. Pablo corría. Por eso él en Timoteo. ¿Sí? Yo quiero leer allí rápidamente porque ya el tiempo se me acabó.
De verdad que sí, hermano, quisiera seguir hablando. Hay mucho que hablar, pero el espíritu de los profetas le sujeta. ¿Cómo es la cosa? A los profetas. Así es, ¿no? A segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Tu hijo mío. ¿Qué versículo? Capítulo 2, versículo 1. En adelante. Lea conmigo. Porque esto tiene mucho que ver con esta salvo por su vida. Mire, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Acuérdate, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Necesitamos dejar que el Señor trabaje en nosotros.